Pan de vida para tu corazón. Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Damos gracias a Dios que nos permite ahora escuchar su palabra. Vamos a continuar con nuestra serie sobre la santidad y estamos hablando ahora de la santificación y la disciplina de Dios. Vamos a mirar el pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Esa será la porción en la cual vamos a estar meditando. Una vez más, Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. ¿Cuál es el tema? La santificación y la disciplina de Dios. La santificación y la disciplina de Dios. Así que vamos a leer entonces la palabra de Dios. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Hebreos 12, 5 al 11. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Señor, porque nos permites abrir las Escrituras. En ellas encontramos consejos sabios, Señor. Y ese consejo, Señor, está de enseñanza, edificación y exhortación para nuestras vidas, Señor. Por ello, Señor, te pedimos que podamos entender tu palabra, recibir tu consejo, recibir tu exhortación, Señor. Porque sabemos que todo consejo que proviene de ti, Señor, es para bien y lleno de sabiduría, Señor. Por ello, permítenos, Señor, tomar la debida atención, Señor, a tu palabra, no menospreciarla, sino que tanto nuestra mente como nuestro corazón esté activo, receptivo a tu sabiduría, Señor. Padre Santo, ahora también te pido, Señor, por la exposición que me permites hacer de tu palabra, Señor. Permíteme, Señor, exponer fielmente tu consejo, Señor, sin desvío, Señor, para que todos podamos salir, Señor, edificados, Señor. Padre Santo, Señor, reconozco mi debilidad y también reconozco esta responsabilidad, Señor. Por ello, necesito de la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para poderlo hacer, Señor, con la debida diligencia, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en los méritos
de nuestro Señor y Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con esta serie. Ya estamos llegando casi a la parte final de esta serie. Todavía nos quedan algunos domingos. La serie es la santidad y estamos ahora enfocados en la santificación. Y ahora vamos a agregarle la disciplina de Dios. Entonces el título es la santificación y la disciplina de Dios. Ahora, es importante hacer referencia a lo siguiente. Como vamos a hablar de la disciplina de Dios, vale la pena la claridad. No vamos a hablar de la disciplina eclesial. No vamos a hablar de la disciplina en la iglesia. Tampoco vamos a hablar de la disciplina que cada uno debemos tener en los medios de gracia. Mira, para no confundir la palabra disciplina, ¿no? Porque debemos tener disciplina en estudiar la palabra, debemos tener disciplina en orar la palabra, no, pero no vamos a hablar de ello. Recuerda que ya hemos hablado de la lectura de la palabra como un medio de santificación, hemos hablado de la oración también como un medio de santificación, y ahora hablamos de la disciplina de Dios también como un medio de santificación. No sé si tú habías analizado ello. Si en algún momento cuando tú lees la palabra habías visto que la disciplina también es un medio de santificación. Bueno, pues de eso se trata, poderlo abordar. Ahora, cuando se habla de disciplina, ¿tú en qué piensas? ¿En qué estás pensando? Algunos podrían asociarlo como ¿qué? Castigo. De pronto la primera palabra que se nos viene es castigo. Disciplina, uy, castigo. Cuidado, castigo. O quizás otros podrían asociarla con ¿qué? Disciplina, con normas, formas de comportamiento, ¿no? Llevar algo ordenado. Bueno, son cosas que se nos pueden venir a la mente. Ahora, tenemos que decir lo siguiente. El corazón del hombre no le gusta la palabra disciplina. No le gusta esa palabra, ¿no? Porque el corazón del hombre sin Dios es un corazón desobediente, es un corazón anarquista, es decir, hace lo que bien le place, no quiere normas, no quiere reglas, nada de eso. Por eso es muy importante ir a la palabra de Dios y poder entender cuál es la relación entre santidad y disciplina, ¿sí? Porque cuando hablamos de santidad, ¿qué pensamos? Algo aburrido. Cuando hablamos de disciplina, pues más aburrido. Entonces, disciplina y santidad, no, una mezcla que definitivamente no me interesa. Pero ¿sabes qué? Cuando escudriñamos las Escrituras, vamos a ver el gran provecho de la santidad y, por supuesto, de la disciplina de Dios. Esto está vigente. La santidad y la disciplina de Dios están vigentes. Ahora, para poder entender realmente, tenemos que ir a la palabra, porque ya miramos algunos conceptos que se nos vienen, ¿no? Disciplina, uy, castigo. Disciplina, uy, normas. No, tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a mirar en este pasaje? Vamos a mirar tres cosas en este pasaje. Uno, el fundamento de la disciplina. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el fundamento de la disciplina? Segundo punto, ¿cómo la disciplina de Dios es un medio de santificación? ¿Cómo la disciplina de Dios es un medio de santificación? Y tercer punto, ¿cómo soportarla? 3 puntos vamos a desarrollar de este pasaje que hemos leído. El primero, el fundamento de la disciplina. ¿Cuál es el fundamento de la disciplina? 2, cómo la disciplina es un medio de santificación. Y 3, cómo soportar la disciplina. Estos 3 lineamientos están en la porción bíblica que vamos a desarrollar. Pero antes, miremos un poco el contexto del capítulo 12 de Hebreos. De Hebreos hay que decir lo siguiente. No se conoce como tal el autor de Hebreos. Algunos pueden decir que es Pablo, otros Apolos, bueno, salen muchos nombres, pero no hay un nombre como tal que se le atribuya el autor específicamente de Hebreos. Y en el capítulo 12, en los primeros versículos, porque recuerda que nosotros estamos tomando a partir del 5, ¿no es cierto? Entonces, en los primeros versículos del contexto del capítulo 12, ¿qué estamos viendo? El escritor de Hebreos,
por eso decimos escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos exhorta a los lectores de la carta que corran su carrera con perseverancia. Y para correr la carrera tenemos que mirar a Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el escritor de Hebreos está haciendo allí ese llamado, ¿no? A correr. Pero hay que correr mirando a Jesús. De lo contrario, eso sería un grave problema. Y pone como ejemplo también allí el escritor de Hebreos a los creyentes del Antiguo Testamento. Esa nube de testigos. Esa nube de testigos que tenía que la promesa y que en el Nuevo Testamento se dio el cumplimiento de la promesa y ahora todos ya tenemos la promesa. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto ahí que tenemos de estos primeros versículos. Ahora, vayamos ahora sí de lleno a nuestro texto para desarrollar el primer punto, ¿no? El primer punto. ¿Cuál es el primer punto que hemos dado? Este primer punto básicamente está para que lo tengamos una vez más presentes en el fundamento de la disciplina. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Vamos a leer el versículo 5 una vez más. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Bueno, ¿qué nos está diciendo allí el escritor de Hebreos? Vayamos muy bien a su contexto. Resulta que en el primer siglo las personas no tenían la Biblia escrita como nosotros la tenemos. Y entonces, ¿cómo hacían las personas? Memorizaban. Esto era algo muy importante, memorizaban la palabra de Dios. ¿Y ellos qué tenían en ese momento? El Antiguo Testamento. Y dentro de los pasajes que más se memorizaban estaban los salmos, los profetas y también los proverbios. De igual forma el tema de la ley, ¿no? Pero también se memorizaban los proverbios. Ahora, cuando tú lees ese versículo 5, lo vas a asociar ¿con qué? Con el Antiguo Testamento y con proverbios, efectivamente. ¿Sí? Y mira que el escritor está diciendo, y habéis ya olvidado la exhortación. Es decir, la memoria, pues, estaba quedando atrás. Porque vuelvo y reitero, la forma como tenían la iglesia del primer siglo presente era memorizando. ¿Y cuándo escuchaban la palabra? ¿Cuándo se reunían como iglesia? ¿Sí ves? Esto era muy importante. Escuchaban ellos la palabra cuando se reunían como iglesia, es decir, en los cultos públicos, y allí también memorizaban, repasaban los salmos, los proverbios, profetas, bueno, todo eso lo memorizaban. Entonces, ahí se está diciendo, ya habéis olvidado la exhortación. Y entonces esto nos dirige a Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Mira que el escritor de Hebreos se está dirigiendo al Antiguo Testamento, específicamente a Proverbios. Mira lo que dice Proverbios. Básicamente lo mismo, pero recordémoslo. Proverbios 3, 11, 12. Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Entonces ya vemos que no solamente el Antiguo Testamento nos está hablando de corrección, nos está hablando de disciplina, sino lo que hace el autor de Hebreos es retomar lo que estaba allí en Proverbios, para traerlo a colación a la iglesia del primer siglo y traerlo a colación también a cada uno de nosotros, porque nosotros también somos iglesia, también somos iglesia. Entonces, ahora, el pasaje dice allí, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, mira que allí viene una pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pues aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué significa creer en Cristo como Señor y Salvador? Uno, que le obedecemos.
Dos, que hemos depositado toda nuestra confianza en Él, en la salvación. ¿Sí? Porque esto no es a la ligera, ¿no? Tú dices, sí, yo creo en Cristo. Sí, yo creo. Mira, creer en Cristo como Señor y Salvador es lo siguiente: que tú le obedeces. Y entonces tú obedeces la palabra de Dios. Listo. Y has depositado toda la confianza en Cristo en salvación. ¿Qué quiere decir? Que ya no analiza la salvación por tus obras. Ya no analizas la salvación por tus méritos, sino has depositado toda tu confianza en Cristo como Salvador. ¿Sí ves que ya es algo un poco más profundo? No se trata de decir a la ligera, yo sí creo en Cristo, pero tú sigues haciendo obras para salvarte. A ver, Señor, hice esta obra, dame un puntito más. Esta obra, un puntito más, no. Porque la obra ¿de quién es? Es de Cristo. Pero además también le obedeces. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo como Señor y Salvador. Pero ahora hay un condimento adicional. ¿Cuál es? Es que los hijos de Dios son disciplinados. Es decir, la disciplina no es una opción para un hijo de Dios, es una realidad. Mira esto tan interesante que nos llama a reevaluar nuestros conceptos de la disciplina. Todo hijo de Dios, sin excepción, es disciplinado. Sin excepción. Entonces tú dirías, ay no, ya no, eso sí ya no me gusta. Pues, si no te gusta, no eres hijo de Dios. ¿Sí ves? Todo hijo de Dios, sin excepción, es disciplinado. Ahora, se nos está diciendo allí que como hijos no debemos menospreciar la disciplina del Señor. A veces por malas enseñanzas o por doctrinas distorsionadas no entendemos el concepto de disciplina. ¿Y qué pasa? Tendemos a rechazarla. A pensar que no merecemos lo que nos está sucediendo porque somos buenas personas. ¿Sí? Entonces tendemos a rechazar la disciplina de Dios. ¿Por qué? Por malos conceptos. Porque decimos, no merecemos esto. Porque yo asisto a la iglesia, yo vengo juiciosamente, ¿y por qué me pasa esto a mí, no? Entonces se nos está exhortando a que no menospreciemos la disciplina. ¿Por qué? Porque viene directamente de Dios y como tal debemos recibirla. Es que eso viene directamente del Señor y se nos dice que no debemos desfallecer en esos momentos donde somos corregidos. Estamos dando como esa introducción para saber cuál es el fundamento, ¿no? Entonces, ya hemos dicho que la disciplina es para los hijos, es para los hijos. Y la disciplina viene de Dios y todo hijo de Dios va a recibir disciplina sin excepción, sin excepción. Miremos Job capítulo 2, versículo 10. Miremos ahí ese contraste, un contraste de la esposa de Job y la respuesta de Job en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. Job capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué ocurre allí en ese pasaje de las Escrituras? Estamos hablando de Job. ¿Qué pasó con Job? Yo sé que tú conoces mucho de esta historia. Job entonces era un hombre que lo tenía absolutamente todo. ¿Qué tenía Job? Para el tiempo de ahora es como si tuviera casa, carro y beca, hijos, muy bien todo, ¿no? Tenía todas las comodidades. ¿Y qué ocurrió? Las perdió. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, si vamos al contexto, entonces, él tenía terrenos, él tenía personas que le servían,
él tenía sus hijos, él tenía su esposa. Y su salud estaba de maravilla. ¿Sí ves? ¿Sí ves también cómo llega las pruebas, la disciplina? Salud, escasez y muerte. Porque los hijos de Job murieron. ¿Ya entiendes cómo es un poco la disciplina? Y mira, con todo eso que le ocurrió a una enfermedad. ¿Sí? A una enfermedad. Ah, no, rechazo esta enfermedad, decreto que esta enfermedad no. Aún la enfermedad. Y ¿sabes qué? Mientras que la esposa, la mujer de Job le decía, ya no tienes nada que hacer en este mundo. ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Piérdete de este mundo ya. Entonces Job actúa con sabiduría, palabras sabias, y dice, no, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Mira, ¿sí ves? Vuelvo y reitero, Job tenía economía, quedó sin economía. Job tenía salud, quedó sin salud. Y Job tenía hijos, se murieron los hijos. Miren las pruebas de dónde vienen, de dónde llegan. Bueno, porque en la aplicación nos vamos a enfocar un poco en esos puntos. Entonces vemos allí que efectivamente hay una persona que le dice, le da un consejo indebido, pero Job actúa conforme realmente a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Que por no recibir doctrinas adecuadas que no están conforme a la palabra, entonces la gente que prefiere rechazar la disciplina de Dios. Ay, no, eso no es para ti porque tú eres un bendecido, un prosperado de Dios. ¿Cómo esa situación que te está pasando? Ay, no. Es que tú eres un hijo del Rey de Reyes y como tal estás sentado en el trono. Pero el que está sentado en el trono es el rey, no los súbditos, ¿no? Es que qué engaño cuando ponemos una teología donde el hombre es el protagonista. Qué extraño eso. Pero cuando ubicamos una verdadera teología donde Dios, donde Cristo es el protagonista, nosotros quedamos de rodillas y a merced de lo que Él diga. Lo que Él diga, gloria a Dios. Disciplina, gloria a Dios. ¿Sí? Pero mira la diferencia. Entonces nosotros somos los reyes. Disciplina, no, disciplina no. ¿Sí ves la diferencia? Y eso es lo que vemos en el pasaje. ¿Cómo actúa Job? De acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo actúa la mujer? Como una persona necia. Por eso le dice fatua, necia. Como una persona del mundo. Cuando nos dan ese tipo de enseñanzas, tú eres el supercampeón. Eso es necedad del mundo. Necedad. Bueno, sigamos con nuestro texto de Hebreos. Pasemos al versículo 6. Estamos mirando el primer punto que es el fundamento de la disciplina. Y aquí, por supuesto, lo vamos a tener ya más claro, el fundamento de la disciplina. Versículo 6. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuál es el fundamento de la disciplina? El amor de Dios. Ese es el fundamento de la disciplina, el amor de Dios. Aquí vemos cómo Dios, como Padre de sus hijos, los ama y porque los ama, nos disciplina, ¿sí? El amor, ese es el fundamento. Y el objetivo es que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Mira esto, entonces ¿por qué vamos a rechazarlo? Si el fundamento es el amor y el objetivo de la disciplina es que cada vez nos parezcamos más a Cristo, porque en esta vida tenemos muchos estorbos, bastantes estorbos. ¿Cómo nos molestan esos estorbos? Por eso hay que mortificar el pecado. Y entonces también viene la disciplina para que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Así que ahí tenemos resuelto nuestro primer punto. ¿Cuál es el fundamento? El amor. ¿El objetivo cuál es? Parecernos cada día más a Cristo.
Así que tenemos que ver la disciplina como un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque solo los hijos la reciben. Solo los hijos de Dios reciben disciplina, los otros no. ¿Sabes qué? ¿Qué recibe el que no conoce a Dios? Recibe juicio. Mira la diferencia. El que no conoce a Dios recibe juicio. El que conoce a Dios recibe disciplina. Así que estamos privilegiados. Estamos privilegiados. La disciplina también es una señal que Dios nos ha aceptado como hijos. ¿Sí ves? No podrá decir ningún cristiano que no ha sido disciplinado. Y viene disciplina de una forma, disciplina de otra forma, y viene, y viene, y viene. Viene y va, viene y va. Aquel cristiano que dice, no, yo no, disciplina de Dios, no tengo, mi vida es perfecta, vive en el mundo todavía. Todavía hace parte del mundo y el reino de los cielos todavía no le ha llegado a esa persona. Dios nos envía pruebas y dificultades diseñadas para fortalecer nuestra fe. Es que Dios es el que la envía. Pruebas, dificultades, ¿con qué fin? Con el fin de fortalecer nuestra fe. Las adversidades son ayudas para llevarnos a una comunión más estrecha con Dios. Así es, las adversidades, las tribulaciones nos llevan a una comunión más estrecha con Dios. Ahora, Dios no nos castiga. ¿Te acuerdas? Hablamos disciplina. ¡Ay, castigo! No. Es importante que analices este concepto que vamos a desarrollar. Dios no nos castiga, nos corrige, nos disciplina, que es diferente. Entonces, Dios castigó fue a Cristo en la cruz del Calvario, donde Dios derramó su ira sobre su Hijo al desampararlo, ya que en ese momento Cristo era el portador del pecado. Jesús soportó en nuestro lugar la ira de Dios, para que nosotros, los que creemos en Él como Señor y Salvador, nunca seamos desamparados por Dios. ¿Sí? ¿Quién recibió el castigo? Cristo fue el que recibió el castigo. Por eso nosotros decimos que Dios no nos castiga a los hijos, nos corrige, nos disciplina. Ahora, esto nos lleva también a reflexionar precisamente en la obra de Cristo. Cristo fue el que recibió el castigo. Por eso cuando llega la disciplina tenemos que recordar eso. Aunque la disciplina en primera instancia no guste, después vamos a ver ¿qué? Sus frutos. Bueno, ahora miremos nuestro segundo punto, que es ¿por qué la disciplina es un medio de santificación, no? La disciplina como medio de santificación. La disciplina como medio de santificación. Y vamos a seguir con los versículos que tenemos allí presentes. Ya vimos versículos 5 y versículo 6. Ahora vamos a Hebreos 12, 7. Hebreos 12, 7. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miremos una vez más cómo era el concepto de la disciplina en el Antiguo Testamento. Entonces, ese concepto de la disciplina no se limitaba solamente al castigo físico, porque pues a los pequeños hay que darle ahí con la varita, ¿no? No solamente incluía el castigo físico, sino también incluía el concepto de educación. Entonces, castigo físico y educación. Lo explicamos de esta forma. El padre, como cabeza del hogar, enseñaba a sus hijos la ley de Dios, la tradición de los ancianos y las habilidades de un oficio. ¿Sí ves? El padre hacía ese trabajo, guiaba a sus hijos. También miramos que esa educación apuntaba ¿a qué? A inculcar obediencia a la ley de Dios, respeto a la autoridad
y un amor por la herencia nacional. Mira todo el trabajo que hacían los padres en el Antiguo Testamento. Era un trabajo que incluía entonces no solamente el castigo físico, porque la Biblia nos dice que a los pequeñitos hay que castigarlos de forma física, por eso nombra la vara, ¿no es cierto? Y también se está hablando de la educación, de la guía a nuestros hijos. Bueno, entonces, ¿qué nos está enseñando este versículo 7? Nos está enseñando que Dios está educando y corrigiendo a sus hijos. Que Dios educa y corrige a sus hijos. Sí, esto es muy importante. Los que son padres, los que van a ser padres, hay que corregir, hay que disciplinar a los niños, hay que hacerlo. Porque si no lo hacemos, cuando crezcan estos pequeños, cuando crezcan, van a estar en una rebeldía increíble, sujetos solamente a ellos mismos. Lo demás, nada, ¿no? Sigamos avanzando. Versículo 8. Dice, pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Mira que rechazar la disciplina es desconocer a Dios. La disciplina, una vez más recalcamos, es para los hijos de Dios. El que no recibe la disciplina, ¿qué va a recibir? Juicio. Si es dos opciones, o tú recibes disciplina o recibes juicio, no hay más. Si eres hijo, ¿qué vas a recibir? Disciplina. Si no eres hijo, ¿qué vas a recibir? Juicio de Dios. Si no hay disciplina de Dios, entonces no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, posiblemente Dios no está con nosotros. Por ello, un creyente no puede decir que no ha sido disciplinado de Dios. ¿Sí? En tantas cosas, ¿no? Vuelvo y digo, esto lo vamos a enfatizar en la parte aplicativa, pero en la economía, en su salud, en muerte de un ser querido. Bueno, ahí está el punto. Sigamos ahora avanzando. Pasemos al siguiente versículo, versículo 9. Vamos avanzando rápidamente. Y en este versículo 9 leemos: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira, aquí hay un punto muy interesante que nos dice cómo ejercían la disciplina los antiguos, ¿sí ves? ¿Y cómo la recibían los hijos? Con respeto. Antes decían gracias, veneraban a los padres. Mira el caso de hoy en día. ¿Por qué? Porque desde pequeños tú no les has enseñado la palabra de Dios y por eso ahora son rebeldes. Es por eso que ahora son rebeldes, no se sujetan a nada ni nadie. Pero mira, el texto nos está enseñando, por eso es una alerta. ¿Cómo recibía la disciplina antes? Gracias. ¿Sí? Entonces, el pasaje ahí nos está enfatizando en la labor de los padres. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y les decíamos gracias, lo hacíamos con respeto. Ahora, dice el pasaje, ¿por qué no vamos a recibir la disciplina de Dios? Si antes la recibíamos de nuestros padres, ahora que ya somos adultos, ¿por qué no la vamos a recibir? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Pero ¿qué ha pasado con esta generación? Hijos rebeldes, los roles cambiados, la mujer es la que le toca ir a trabajar, la mujer tomó el liderazgo, el hombre es un perezoso. Y cuando van a amonestar al hijo, cuando lo hacen, cuando lo castigan, lo hacen con ira. ¿Sí ves todo ese desorden que hay hoy en día? Porque lo hacen con ira. Quiero volverte a repetir, porque esa es una problemática que tenemos hoy en día. ¿Qué pasa? Hijos rebeldes. ¿Por qué? Los roles se han cambiado. ¿Sí? La mujer ha tenido que tomar el liderazgo porque el esposo es un perezoso. No cumple sus funciones como debe ser. Y cuando van a amonestar al hijo,
Lo hacen es con ira, lo van a castigar, lo hacen es con ira. Y ahí está el problema. Recuerda, la disciplina está basada ¿en qué? ¿En la ira? En el amor. La disciplina está basada en el amor, no con la ira. Porque con la ira ahí sí maltratamos a nuestros hijos. Ahí sí los golpeamos y les hacemos un poco de morados y sí me hago entender. Mira la situación. Por ejemplo, escuchar casos de hace un tiempo, ¿no? Castigaron al niño, entonces lo castigaron con el cable de la plancha, o le pusieron la plancha en los dedos. Pues ¿eso qué es? Sí me hago entender, eso es con ira. Eso es desproporcionado completamente. Completamente no tiene nada que ver con Dios. Entonces la gente exagera. Y por eso entonces los gobiernos dicen, ¿saben qué? No, a los niños no hay que pegarle. Pero claro, porque es que le daban con el cable de la plancha, le ponían la plancha, lo ponían los deditos en la estufa. Pues eso sí es terrible. ¿Sí me hago entender? Cuando la disciplina está basada es en el amor. ¿Dónde se le corrige a los niños cuando se le pega? Pues en la cola. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto. ¿Qué pasa con unos padres? Ay, pobrecito mi niño, no, es que ni siquiera en la cola, no, pobrecito él. Sí, entonces espera que tenga 15 años, 16 años y date cuenta de la rebeldía y la desobediencia tan grande que tiene. Y lleva las consecuencias. Lleva las consecuencias de eso. Después no digas, ay, ¿por qué? ¿Por qué el Señor me está disciplinando? Pues porque no hacía, no cumplía diligentemente. Ahora cuando estaba pequeño, tenía 2, 3, 4 años y no lo corregías. Ahora sí lleva las consecuencias de ello. Porque tenemos claro que esta generación está completamente de espaldas a Dios. Mira, ¿qué va a ver tu hijito cuando ya tenga 11, 12 años? Va a ver cómo se comportan los demás, pero sabes que como fue disciplinado, va a tener respeto a los padres, pero lo mejor, respeto a Dios, porque no lo podemos tener a nuestros hijos en una burbuja, porque cuando tengan 10, 11 años, 9 años, van a ver cómo ya de 9 años le contestan a los papás, cómo de 7, cómo de 6, no hacen caso, imagínate, pero el otro va a tener reverencia, temor a esas cosas, va a decir, esto aquí está Dios. ¿Sí me hago entender? Ese es el punto que nosotros tenemos que analizar, que la disciplina no es con ira, la disciplina es con amor, y como padres somos responsables de inculcarle la palabra de Dios y disciplinar a nuestros pequeños. Somos responsables. Miremos lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 11. Mateo 7, 11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Estamos viendo aquí que un padre, por supuesto, los padres aman a sus hijos. ¿Y qué hacen los padres? Desean lo mejor para sus hijos. Así que si tú deseas lo mejor para tus hijos y si tú amas a tus hijos, hay que corregirlos, ¿no? Hay que corregirlos. Generalmente nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero cuando nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, ¿qué está pasando? No lo estamos amando. Estamos poniéndose el amor del mundo. Nuestros sentimientos, ay pobrecito, no, yo no, porque qué pesar con él, ay no, eso me duele tanto, se me parte el corazón. ¿Sí? Ahí está el problema. Porque tú pones tus sentimientos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay que corregir, sí, pero en amor, no con ira, no con ira. ¿Qué diferencia cuando consideramos la disciplina de Dios? No, Él nunca comete error en su disciplina, siempre lo hace en amor y nos consuela. Mira qué diferencia, ¿no? La disciplina de Dios. Él no comete error, Él sabe lo que está haciendo. Él lo hace en amor y al mismo tiempo también que nos consuela. Y su disciplina no termina, aún siendo adultos mayores, sigue la disciplina de Dios, es a lo largo de toda la vida. Él nos está formando. ¿Y qué pasa con nosotros? Aunque a veces lo defraudamos,
Aunque a veces no tenemos paciencia en esa disciplina, ¿sabes qué? Él siempre está con nosotros. Si ves un padre de amor, nosotros lo defraudamos, a veces no queremos esa disciplina, estamos cansados, pero ¿sabes qué? Él siempre está con nosotros, siempre está con nosotros. Bueno, entonces ahí tenemos el versículo 9. Pasemos al versículo 10, Hebreos 12:10, porque ya vamos a tener el punto de la segunda pregunta, ¿no? O de lo que estamos desarrollando, que la relación de la disciplina con la santidad. Miremos. Y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, este pasaje nos está mostrando que la disciplina es un medio de santificación. Ese es el punto. La disciplina es un medio de santificación. Dios nos disciplina para la santidad, es decir, Él quiere que seamos perfectos y santos. Y eso es lo que nos manda la palabra de Dios, que cada día nos reflejemos más a Él. Y como eso es lo que nos manda la palabra de Dios, entonces Él utiliza la disciplina, ¿para qué? Para pulirnos. ¿Para qué? Para trabajar en nosotros. Entonces Él utiliza también ese medio. Ya vimos que no solamente es la oración, no solamente es la palabra, sino que nosotros crecemos en santidad. ¿Por qué? ¿Por quién? Por Dios a través de las pruebas. A través de las pruebas. A través de las tribulaciones. Vamos creciendo. Recuerda el llamado a sed santos, ¿no? ¿Cuál es el llamado? Sed santos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mira lo que nos dice. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál es tu respuesta? Ay, no, yo no puedo. ¿Cuál es tu respuesta? Ay, no, me queda grande. Ay, esto es muy difícil. Ay, este tema no sé para quién es para alguien súper espiritual. Hablar de la santidad es para alguien súper espiritual. Mira, ahí dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Por eso estamos en una santificación progresiva y utilizamos esos medios, la oración, la palabra, y vemos cómo Dios actúa en nosotros por medio de su disciplina. Pero mira cómo el apóstol Pablo califica las tribulaciones, las correcciones, los momentos difíciles de su vida. Vamos a mirar este pasaje que sin duda nos va también a poner a meditar con respecto a las cosas que suceden en nuestra vida. Segunda a los Corintios 4:17. Segunda a los Corintios 4:17. Mira lo que dice allí el apóstol Pablo, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí está relacionada la disciplina, las pruebas con la santidad. Ahí está. Pablo, ¿cómo califica la tribulación? Leve. En nuestra lectura congregacional, recuerda, vimos hoy Primera Tesalonicenses, capítulo 3, y viste que la tribulación es para todos. Pablo lo dijo ahí en Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Hijo de Dios, vas a pasar por tribulación. Yo la gente, tribulación, no, tribulación no. No, porque es a través de las dificultades que crecemos, le damos la gloria a Dios, dependemos de Él. Porque eso se nos sale de las manos. Una enfermedad catastrófica se nos sale de las manos, entonces ahí sí, Dios, ven, Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Sí ves? Dependemos de Dios. Ahí sí, cuando nos quedamos sin trabajo, ahí sí, Dios, ayúdanos, Dios. ¿Sí? Entonces mira cómo Pablo califica a ello, dice, está leve. Le dice a la tribulación dos cosas. 1, leve. 2, momentánea.
Entonces uno diría, y bueno, ¿y cómo pensar momentánea? Quizás 5 años, 10 años, 15 años. ¿Sabes qué? Momentánea por la eternidad, porque no hay nada que se compare a la eternidad, a un 80 años de problemas frente a la eternidad, viviendo en gozo con el Señor. No hay comparación, no hay comparación. ¿Sí? Y Pablo dice, eso que es leve, eso que es momentáneo, tiene un objetivo. Y lo dice ahí, ¿qué produce? En nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, ahí está ese punto de la relación de la disciplina con la santificación. Ahora pasemos a nuestro último punto, ¿cómo soportarla? Punto número 3, y la tenemos en el versículo 11, que es el último versículo que tenemos del pasaje central. Leamos Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bueno, entonces, la disciplina pues al principio generalmente puede causar tristeza, puede causar dolor. Por ejemplo, ¿cómo viene la disciplina? Viene como suspensión de privilegios, pérdida de posesiones, partida de un ser amado, alguna lesión seria o enfermedad, desempleo, persecución. Si es al principio, pues hablar de esto, hablar de pérdida de empleo, pérdida de un ser querido, enfermedad, pues eso no es que vaya a causar así una alegría, ¿no? De momento no, pero esas situaciones van a causar después una reflexión en nuestra vida y nos van a producir crecimiento y gozo. Si ves, esas que te nombré, quiero volvértelas a nombrar. Por ejemplo, pérdida de posesiones, ¿no? Nos roban a uno. Y en estos países yo creo que difícilmente alguien puede decir estoy invicto de robo, ¿no? Eso es como el pan de cada día. Pérdida de posesiones. Partida de un ser amado. Tarde o temprano va a partir un ser amado. Tarde o temprano. Tú estás joven, de pronto no te ha tocado porque tus padres no están así muy mayores, tus abuelos todavía no están tampoco tan mayores, pero tarde o temprano te va a tocar. Nos toca a todos. ¿Sí ves? Entonces los niños ven eso, no, pero mi papá está todavía joven, mi abuelo, hasta todavía tengo a mi bisabuela, a mi bisabuelo los tengo todavía, pero tarde o temprano vamos a tener la pérdida de un ser amado. Una lesión, una enfermedad, el desempleo, persecución por levantar en alto el nombre de Cristo. Hoy en día, hablar de algún tema así que está en la sociedad, como lo decía anteriormente, como el aborto, como el homosexualismo, no, homofóbico, discriminatorio. Y es que a los que creemos en Cristo no nos discriminan. O sea, para ellos lo ven de una forma, ¿no? ¿Sí ves? Cada quien lo ve como el lente que quiere. Esa es la tristeza de esto. Cada quien lo ve de acuerdo a su lente y de acuerdo a su posición. Bueno, entonces, al principio dice la Escritura que parece ser causa de no gozo, al principio, ¿no? La disciplina al momento parece que eso no nos causa gozo, pero ¿qué va a hacer después? Esa situación va a dar fruto, apacible de justicia, dice la Escritura. Entonces, ¿cuándo llega ese fruto? ¿Cuándo llega ese gozo? Cuando meditamos en lo ocurrido y aprendemos de lo que nos sucedió, entonces crecemos. ¿Cuándo llega ese fruto? Cuando aprendemos de lo sucedido, cuando meditamos en lo que pasó. Entonces, ¿qué? Vamos a crecer y vamos a darle toda la gloria a Dios. Una enfermedad, gloria a Dios. Me quedé sin empleo, gloria a Dios. Porque puedo tener hoy empleo, gloria a Dios. Y entonces no tengo empleo, entonces no voy a dar gloria a Dios. En todo y para todo, gloria a Dios. ¿Sí?
¿Sí ves? Ese realmente, o esa es la persona que va creciendo realmente en su santificación. Miremos entonces aplicaciones, puntos aplicativos. Muchas veces cuando nos llegan situaciones adversas, nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Sí? Eso es lo primero que hacemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y cuando nos estamos preguntando eso, ¿sabes qué? Nos estamos creyendo muy buenos. ¿Sí? ¿Sí ves? Hay un robo, pero ¿por qué a mí? No, es que creo que te estabas creyendo muy bueno, muy por encima de los demás. No. Es reflexionar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si ves, la primera respuesta al ser humano es ¿por qué a mí me pasa esto? Mire, yo tenía un buen empleo y ahora me sacaron, vea, yo llegaba ya temprano, yo hacía bien las cosas, ¿y por qué a mí? No, ¿qué Dios quiere hacer en tu vida con ello? Y el problema es cuando respondes así, es que te crees muy bueno y te has olvidado que todo creyente lucha con su remanente de pecado. Todo creyente lucha con su remanente de pecado. Entonces, como ahora te crees más bueno que los demás, entonces ahora tú tienes la capacidad de preguntar y juzgar a Dios, ¿por qué a mí? Creo que te equivocaste conmigo, Dios. Si yo me estoy comportando bien, te equivocaste conmigo. Aún llegar a juzgar a Dios. Entonces, punto aplicativo de esta situación que nombré, ¿cuál es? Ser humildes a recibir la disciplina. Ser humildes para recibir la disciplina. Y recuerda lo que sucedió en la cruz. ¿Quién recibió realmente el castigo? ¿Quién lo recibió? El castigo que tú y yo debíamos merecer. ¿Quién lo recibió? Cristo. Así es. Ya nosotros no somos castigados. Qué castigo tan tremendo. El tema del infierno es algo horroroso, pavoroso. Es algo que sí debería generarle uno miedo. Pero ¿sabes qué? Ya no recibimos ese castigo si estamos en Cristo. Porque si estamos en Cristo ahora tenemos un título muy bonito, hijos. Y si lo ampliamos más, siervos inútiles. Entonces, aplicativamente, tenemos que ser humildes para recibir la disciplina. Cuando pasamos por una aflicción, deberíamos más bien preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? Y también decir, gloria a Dios. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, tribulación, persecución, pruebas, lo que debemos preguntarnos es, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿En qué Dios me está corrigiendo? ¿Qué Dios está puliendo? ¿Mi carácter? ¿Mi ego? Porque me creo más que los demás. Con esto Dios entonces está puliendo mi ego. Entonces, ¿sí? ¿Qué pasaría con muchas personas que ven la transmisión, que comparten con nosotros y que tienen buen trabajo y mañana se quedan sin trabajo? ¿Qué pasaría con tu fe? ¿Dónde quedaría? A ver, ¿dónde? ¿Seguirías hablando de Dios con ese ánimo, con esa perseverancia? ¿O dirías, yo hablo de Dios y vea, antes hablo de Dios y me quedé sin trabajo? Porque así dicen algunos. Mira, yo qué hago, le dedico tiempo allá, salgo a compartir, hago esto, hago lo otro y me quedé sin trabajo. Bueno, por eso es importante que nos preguntemos el propósito de esa prueba y que le demos la gloria a Dios. ¿Qué hizo Job? ¿Sí ves? ¿Recibimos el bien? Sí. ¿Recibimos el mal? También. Gloria a Dios. Por eso dice que en todo eso no pecó de sus labios, porque recibió lo uno y recibió lo otro. Otro punto aplicativo. Como padres debemos tener presente la importancia de disciplinar a nuestros hijos.
Esto es un mandato de Dios. Esto tampoco no es una posibilidad de decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No. Esto es un mandato de Dios. Tengamos cuidado de ser desobedientes a los mandatos de Dios. Tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Ya vimos que la disciplina se hace en amor, tiene un propósito. Ya vimos también que toda la vida seremos disciplinados. Entonces, los pequeños tienen que entender que sus padres le van a disciplinar y recibir eso con amor, con respeto, porque el papá, la mamá está ejerciendo su labor y lo está haciendo en amor. En la medida que viene la disciplina, Dios nos está moldeando. Por eso la disciplina va a ser durante muchas etapas de la vida. Muchas etapas. Eso no quiere decir, yo voy a recibir la disciplina ya no más. No. Durante muchas etapas de nuestra vida vamos a ser ¿qué? Probados. Por ejemplo, ¿qué tiene que trabajar el Señor en nosotros? La humildad. ¿Qué tiene que trabajar en nosotros? El carácter. ¿Qué tiene que trabajar en nosotros? Una obediencia, porque a veces empezamos a obedecer de acuerdo a lo que escuchamos por allá de otro predicador y no vamos a la fuente original que es la Biblia. ¿Sí? Entonces, es que tal cosa está diciendo este predicador, mire. ¿Y qué dice la Biblia? Entonces, ¿sí ves? Él necesita disciplinarnos. Poder entender que nosotros no somos los reyes del mundo, ¿no? A veces nos creemos los reyes del mundo. Por ejemplo, miramos el impío y decimos, mire, él sí prospera. Mire cómo el impío sí prospera, tiene su casa, tiene su carro, todo bien, sus hijos no se enferman y a mí me toca con mis hijitos a toda hora en la clínica, en el hospital. No. ¿Sí ves cómo pensamos? Y eso es porque no hemos recibido una instrucción adecuada de la disciplina de Dios. Si hemos pensado así, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Y si nos la pasamos pensando así a toda hora, ¿sabes qué? Es que tienes que arrepentirte porque Cristo no está en tu vida. Porque cualquier inconveniente, ya mejor dicho, ya no sabemos ni qué hacer. Y no nos detenemos a pensar cómo Dios está obrando en nuestra vida. Así que es muy importante que miremos la disciplina como un medio de crecimiento, como un medio de santidad de Dios. Él nos está puliendo, Él nos está formando. Ese barro que dice la Escritura le está dando una forma, una figura. Y eso es, como lo decía la palabra allí en el versículo 11 del capítulo 12 de Hebreos, al principio es doloroso, nos genera aún tristeza. Pero en la medida que vamos creciendo, en la medida que nos vamos fortaleciendo, vamos a entender todos esos procesos que ya muchos de acá han vivido y que seguiremos viviendo. Esa es otra, seguiremos viviendo. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha dado una enfermedad? ¿Te has preguntado, pero por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué si yo hablo de Dios? ¿O le has dado la gloria a Dios aún en la enfermedad? ¿Aún en esa situación? Porque si estamos en Cristo, o el Señor nos sana o nos vamos con Él, y cualquiera de las dos es para la gloria de Él. Si me sanó, gloria a Dios. Si no me sanó, gloria a Dios porque me voy con Él. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál? ¿El miedo del mundo trasladarlo a la iglesia? ¿Mucha gente todavía temblando de miedo? ¿Cuál es el problema? No. Que todo sea para la gloria de Dios. Y si no has tomado en serio este tema, es momento también de que puedas ser convicto de pecado y puedas arrepentirte y clamar por Cristo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.